La mayoría de las personas pasa por la vida convencida de que los países suben y caen por elecciones, revoluciones o decisiones tomadas a plena luz del día por líderes carismáticos. Creen que su trabajo, su hipoteca, el valor de su moneda o su capacidad de alcanzar la libertad financiera dependen de lo que se vota en un parlamento o se anuncia en un palacio presidencial. Pero cuanto más profundizas en la historia económica moderna, más incómoda se vuelve la verdad. El mundo en el que vives no se diseñó en escenarios públicos, se diseñó en salas silenciosas a las que nunca tendrás acceso. Salas llenas no de políticos, sino de analistas, no de votantes, sino de economistas, no de debate público, sino de consensos privados. Porque durante el último siglo, las ideas más importantes que gobiernan la economía global, los tipos de interés, la globalización, la desregulación financiera, la austeridad, la forma en que entendemos la deuda y la inflación, no surgieron de manera espontánea. Fueron fabricadas, diseñadas, pulidas y distribuidas por instituciones que no tienen mandato democrático, no rinden cuentas ante las urnas y no están obligadas a revelar quién las financia ni con qué intereses. Think tanks. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen, para entender cómo estas instituciones se convirtieron en los verdaderos arquitectos de la economía moderna. Hay que retroceder a un momento en el que el mundo intentaba reconstruirse tras una catástrofe. Estamos a comienzos del siglo XX. La Primera Guerra Mundial ha terminado. Europa está endeudada hasta el cuello. El sistema financiero internacional cruje. Los gobiernos se enfrentan a realidades económicas que nunca habían tenido que gestionar. En aquella época, el Estado moderno todavía estaba en pañales. La mayoría de los gobiernos no tenía economistas internos. No existían ministerios con departamentos de análisis macroeconómico. Nadie calculaba sostenibilidad de deuda, productividad a largo plazo o impactos fiscales complejos. La política se hacía por intuición, ideología o urgencia, y ese vacío lo ocuparon actores externos. En 1916, en Washington, un pequeño grupo de economistas y filántropos fundó la institución Brookings. En apariencia, era un centro académico, casi universitario, pero desde el primer día estuvo conectado directamente con el poder. Sus informes influyeron en los presupuestos federales, en la producción durante la guerra y en las primeras políticas monetarias de Estados Unidos. Brookings inauguró un modelo que luego se exportaría al mundo entero. Conocimiento privado guiando decisiones públicas. Al otro lado del Atlántico, tras el caos de la posguerra y el fracaso de las negociaciones de paz en París, nació el Real Instituto de Asuntos Internacionales, más conocido como Chatham House. Su misión oficial parecía inocente: reunir a políticos, diplomáticos, financieros y académicos para debatir asuntos globales en privado. En la práctica, se convirtió en el puente entre las élites británicas y el nuevo orden económico internacional. Para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los think tanks ya no eran curiosidades académicas. Eran activos estratégicos, fuentes de inteligencia, pilares del andamiaje intelectual que definiría el resto del siglo. Y entonces llegó Rand. Fundada en 1948, la corporación Rand fue algo completamente distinto a todo lo anterior. Una mezcla de academia, inteligencia militar, modelos matemáticos y proyección económica. Rand no se limitaba a analizar políticas, las diseñaba. Estrategia nuclear, teoría de juegos, modelos de riesgo, estudios de comportamiento, simulaciones de la Guerra Fría. Gran parte de la política exterior y económica de Estados Unidos durante décadas salió de sus pasillos. Rand se convirtió en el molde, el plano maestro. A partir de ahí, el modelo se replicó. En los años 70, los think tanks se multiplicaron en Washington, Londres, Bruselas y más allá. La institución Hoover, Carnegie, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Instituto Americano de la Empresa, el Instituto Peterson de Economía Internacional, la Fundación Heritage, cada uno con su ideología, su red de donantes y sus objetivos estratégicos, todos compitiendo por la moneda más valiosa de la política moderna, las ideas. Aquí está la clave para entender su poder. Los políticos van y vienen, los think tanks no. Los gobiernos cambian cada 4 años, los parlamentos se renuevan, los ministros rotan, pero los think tanks permanecen, estables, persistentes, definiendo silenciosamente el marco mental dentro del cual los líderes creen que es posible actuar, o inevitable resignarse. Así se construyó el orden económico global, no mediante elecciones, sino mediante fabricación de consenso. Mientras los votantes discuten nombres y partidos, los think tanks discuten principios. Mientras los ciudadanos eligen candidatos, los think tanks eligen visiones del mundo. Y mientras el público debate resultados, los think tanks deciden qué resultados siquiera entran en el debate. Pero para comprender de verdad su influencia,
Hay que seguir el rastro del dinero, porque ningún think tank flota en el vacío. Están financiados generosamente por gobiernos, corporaciones, contratistas militares, multimillonarios y fundaciones globales con intereses económicos muy claros. Rockefeller, Ford, Carnegie, Open Society, bancos de Wall Street, gigantes de la defensa, empresas energéticas, conglomerados tecnológicos. Todos los sectores relevantes están representados en las listas de donantes, y aunque las donaciones se acompañan de promesas de independencia, los incentivos cuentan otra historia. Rara vez un think tank publica informes que contradigan de forma frontal los intereses de quienes lo financian a largo plazo. No hace falta dar órdenes, el dinero fluye hacia quienes ya comparten una visión del mundo compatible con esos intereses. Así funciona la influencia a gran escala, no por imposición, sino por alineamiento. Por eso las ideas económicas que ascienden a la categoría de sentido común suelen ser las que benefician a los actores más poderosos del sistema. No porque sean inevitables, sino porque están mejor financiadas, mejor comunicadas y mejor posicionadas. Esto explica por qué en los años 80 apareció una avalancha de informes elogiando la desregulación financiera, la liberalización del capital, las rebajas fiscales al capital y el desmantelamiento del sector público. No fue un proceso natural, fue una estrategia intelectual impulsada por instituciones como Heritage, el Instituto Americano de la Empresa y el Instituto Cato, respaldadas por donantes corporativos que querían operar con menos límites. Al mismo tiempo, Brookings, el Consejo de Relaciones Exteriores, Chatham House y el Instituto Peterson construían la base teórica de la globalización: libre movimiento de capitales, privatizaciones, liberalización comercial y austeridad como respuesta a la historia de la deuda soberana. Los think tanks no solo influyeron en políticas concretas, estandarizaron una cosmovisión, un marco mental donde los mercados son racionales, los estados son ineficientes. La globalización es destino y la desigualdad es un daño colateral inevitable del progreso. Cuando llegaron los años 90, estas instituciones ya estaban integradas en la maquinaria del poder. Proveían ministros, asesores de bancos centrales, técnicos del Fondo Monetario Internacional, negociadores del Banco Mundial, arquitectos de tratados comerciales. La famosa puerta giratoria no era una metáfora, era el sistema. Alguien pasaba por un gran banco de inversión, luego por un think tank, después por el Ministerio de Economía, más tarde por un organismo internacional, y finalmente regresaba al mundo académico o regulador. Esa rotación constante genera algo muy poderoso: continuidad ideológica. Da igual quién gane las elecciones, la doctrina económica de fondo rara vez cambia. Por eso el sistema financiero global parece funcionar en piloto automático. Por eso las crisis se repiten. Por eso los errores vuelven con distintos nombres y distintas firmas al pie. La arquitectura intelectual permanece intacta. Y cuanto más observas, más evidente se vuelve que los think tanks no son observadores neutrales de la economía global. Son sus narradores. Definen el lenguaje que usan los políticos, los marcos que repiten los periodistas, las métricas que los reguladores consideran sagradas y las historias que los inversores interiorizan cuando mueven miles de millones. Y la percepción, en economía, es poder. Imagina un informe de una institución respetada advirtiendo sobre una crisis de deuda, un problema de productividad o la necesidad de reformas estructurales. En cuestión de horas, el mensaje se propaga. Los medios lo amplifican, los políticos lo citan, los mercados reaccionan, los bancos centrales escuchan porque los mercados escuchan. Y una idea nacida en una sala privada con 10 analistas se convierte en ansiedad nacional. Eso es poder económico moderno, convertir análisis en expectativa y expectativa en realidad. Cuando estos centros hablan de inflación explicada, los mercados se tensan. Cuando defienden austeridad, los gobiernos recortan. Cuando impulsan desregulación, el capital se mueve más rápido. Cuando promueven acuerdos comerciales, las cadenas de suministro se reorganizan, ajustan la temperatura emocional del sistema y no necesitan votos para hacerlo. Su legitimidad no viene de las urnas, sino de la credibilidad, una moneda mucho más estable que cualquier elección. A veces, esa influencia se traduce en arquitectura directa de políticas. La Escuela de Chicago es un ejemplo claro. Milton Friedman y sus herederos intelectuales, amplificados por think tanks como Hoover y el Instituto Americano de la Empresa, redefinieron la ortodoxia económica de finales del siglo XX. Mercados libres, tipos de cambio flotantes, privatizaciones, reducción de impuestos al capital. Estas ideas se convirtieron en la base del reaganismo, el thatcherismo y el llamado Consenso de Washington, que marcó a América Latina, España y gran parte del mundo. Países enteros rediseñaron sus economías siguiendo marcos que nunca se votaron.
Mientras tanto, el Consejo de Relaciones Exteriores ayudaba a dar forma al sistema monetario internacional dominado por el dólar. Chatham House influía en políticas de desarrollo y comercio. El Instituto Peterson marcaba el tono sobre déficits, austeridad y crisis de deuda en Europa y América Latina. Todo esto resonó en episodios como el Corralito argentino, las crisis de deuda soberana y los ajustes impuestos desde organismos internacionales. Luego está el Foro Económico Mundial, Davos. No legisla, pero crea consenso. Cuando directivos, banqueros centrales y jefes de Estado debaten riesgos globales, monedas digitales o cadenas de suministro, no sale una ley, sale alineación, una visión compartida del futuro. Y esa visión tiene consecuencias financieras. El consenso dirige flujos de capital. Los flujos de capital condicionan políticas, y las políticas moldean la vida de millones. Lo más revelador es cómo estos think tanks se citan entre sí, creando una red autorreferencial. Un informe de Brookings es citado por Chatham House. Rand alimenta a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El Fondo Monetario Internacional cita al Instituto Peterson. Con el tiempo, la repetición genera apariencia de verdad universal. Cuando todos coinciden, disentir parece irracional. Así, la política económica se siente predeterminada, como si las decisiones estuvieran tomadas antes de cualquier voto. Porque el verdadero debate ocurrió años atrás, lejos del público. Esto es especialmente visible en la política monetaria. Los bancos centrales se presentan como independientes, pero comparten formación, lecturas y marcos ideológicos forjados durante décadas por think tanks. Cuando uno publica un informe sobre expectativas de inflación, los mercados reaccionan. Cuando otro defiende tipos altos para preservar credibilidad, la política sigue. De este modo, estas instituciones actúan como la infraestructura mental del sistema financiero global. Definen qué riesgos son reales, qué soluciones son aceptables y cuáles se descartan como utópicas. La economía nunca es neutral, es una elección. Y los think tanks ayudan a decidir qué elecciones entran en la mesa. Hoy, su influencia llega directamente a tus finanzas personales, a cómo se habla de inflación, de deuda pública, de independencia económica, a las reglas que afectan tu hipoteca, tus inversiones, tu empleo, tu jubilación. Así puedes aspirar a deuda cero o a una verdadera libertad monetaria. Cuando defienden tipos altos, encarecen tu crédito. Cuando justifican austeridad, reducen servicios. Cuando impulsan desregulación, aumentan riesgos sistémicos. Los think tanks no solo influyen en políticas, influyen en la realidad económica que vives. Y aquí está la verdad más incómoda. Los más poderosos no salen en televisión. Operan en la sombra. Elaboran informes confidenciales. Alimentan organismos globales. No buscan fama. Su poder está entre bambalinas. La lección es clara. El mundo no se define solo por izquierdas y derechas, sino por la competencia entre ideas. Ideas producidas, refinadas y distribuidas por instituciones no elegidas. Si quieres entender el sistema financiero explicado y proteger tu planificación patrimonial, debes mirar debajo del relato oficial. La historia no se repite, pero rima. Y si no entiendes quién escribe el guión, siempre llegarás tarde. Si esto cambió tu forma de ver el dinero y el poder, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.